A ver. Bueno, un feliz sábado a todos. Este, este es perdón de la clase pasada. Bueno, hoy día voy a hablar de Ezequiel 37. De hecho, es un tema que lo he escuchado en un momento, pero así pasajeramente o quizás cosas muy precisas. Eh, y, y la verdad que hoy que he estudiado estos días, la verdad que me ha parecido fascinante cómo se ha ido construyendo, ¿no? Este tema. Y justamente no es tan largo, pero sí quiero, quiero que todos me apoyen, ¿no? Porque yo sé que algunos también conocen un poquito sobre eso. Y, y lo primero que quiero hablar es cómo en realidad nosotros construimos también aplicaciones, ¿no? Sabemos que Ezequiel fue un profeta del Antiguo Testamento, vivió en el exilio o cautiverio de Babilonia, él ministraba al pueblo judío, ¿no? Y fue justamente esa su tarea. Y él habló muchas profecías sobre pueblos paganos o naciones también, y también habló sobre Israel, ¿no? Lo que iba a suceder en el futuro, su restauración, su arrepentimiento. Eh, pero nosotros, justamente para poder llegar a aplicar Ezequiel 37 a la actualidad, ¿no? Obviamente nos basamos en una metodología, como dice acá. Eso también, obviamente, lleva lo que es hermenéutica y exégesis. Hemos tenido muchas clases sobre el significado, la definición. No voy a preguntar la verdad, pero es como, son técnicas o métodos, ¿no? Para llegar a interpretar textos y también explicarlos de una manera crítica, ¿ya? Y creo que hasta ahí estamos claros, pero obviamente nosotros utilizamos nuestra caja de herramientas, ¿no? Donde ahí vamos a encontrar muchas formas o, o técnicas o métodos para hacer esto, ¿no? Estas aplicaciones. Bueno, acá sí, lo que quería explicarles un poquito. Esto lo saqué de un tema de ese, creo que es 2017, pero también he estado viendo algunos temas de ahora. O sea que ha cambiado, ¿no? Ha cambiado en parte, sí, lo que se entendía hace 7 años o 5 años, ¿no? Pero fue obviamente refinándose. Es de hecho eso lo maravilloso, ¿no? De nuestra metodología, porque también nosotros vamos descubriendo más cosas y la verdad siempre también cambia, muta, no es estática, sabemos que es dinámica. Entonces vamos a ir también obviamente hasta el final, ¿no? Va a haber más mensaje y cuando venga la lluvia tardía, dice que ya saben que va a venir mucha información y estamos ahorita justamente en ese momento, llegando o acercándonos a la lluvia tardía. Entonces, cuando nosotros hablamos de la metodología, utilizamos también esto, ¿no? Lo que es este texto de Isaías 28, 10, 13, que habla de línea sobre línea, un poquito acá, un poquito allá. Creo que eso también lo hemos aprendido, lo sabemos muy claro, ¿no? Entonces, esto habla de estas cositas que nosotros hacemos, que es unir dos historias, pero estas historias tienen un tema. Pero estos temas en realidad también entremezclan otros temas. Así que eso es lo que hemos visto, porque nosotros no solamente aplicamos quizás un texto ahora, sino muchos otros textos que voy a mencionar quizás para aplicar al tiempo del fin. ¿Ya? En este caso nosotros también hacemos la repetición y ampliación. Esto lo hemos aprendido en 1 Corintios 15:43, ¿ok? Espero que lo lean quizás, porque en realidad no, el tema no es este, ¿no? Siempre te hacen un repasito nada más, ¿no?
Y acá obviamente también habla de literal espiritual, ¿no? Que es 1 Corintios 15:46. Y justamente esto, ¿no? Esto es lo que se llegó a estudiar o a concluir con los mensajeros que tuvimos, ¿no? Lo literal es lo natural, ¿no? Eh, lo espiritual es lo simbólico, ¿no? Es una historia, ¿no? Que nos da un significado, un mensaje para el día de hoy, pero no de la misma manera, ¿no? Y eso lo aplicamos también con estas otras herramientas, ¿no? Usamos Isaías 46:10, ¿no? Que habla que se conoce el fin desde el principio. También comparamos y contrastamos, utilizamos causa y efecto, utilizamos figuras y símbolos, fechas, hitos, numerología, líneas de progresión, líneas de falsificación, bueno, la línea de reforma, que es la que siempre vemos, ¿no? Línea sobre línea. Eh, los quiasma o el quiasma, el modelo de la agricultura y también la naturaleza del hombre. Pero obviamente hay más, quizás por ahí se me escaparon algunas, ¿ya? Pero todo esto lo utilizamos para nuestra metodología o nuestro método de parábolas. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda o algo que quieran agregar, quizás? Todo bien hasta aquí por mi parte. Ok, gracias. De hecho, el anciano Parmenides, o el último tema también que hablamos, él dijo que para él era difícil, o sea, él dijo algo que me llamó la atención. Él dijo que para él la metodología era más un arte que ciencia. ¿Por qué creen que dijo eso? No sé si lo vieron o se percataron de esa frase. Él dijo, no es como decir 1 más 2 = 3. ¿Qué piensas? ¿Cuáles son esos peligros de la metodología que podemos caer? Esto sí me interesa. Lo hemos estudiado también Yo, anteriormente. ¿Sí? ¿Escuché a alguien? yo creo yo creo que eh, cuando uno interpreta, eh, está usando su subjetividad. Entonces, ahí ya no existe la ciencia. La ciencia es basada solamente en hechos que no se interpretan. Entonces, desde el momento que uno trata de interpretar o de aplicar o de sacar conclusiones, ya está poniendo de sí su subjetividad. Correcto, gracias. A ver, acá dice Mica, porque siempre ponemos de nosotros, no es una regla fría. Tiene nuestro análisis basado en los saberes previos y subjetividades, como dice Graciela. Ok, gracias. O sea, a ver, también quiero ver, quizás interpretar. Es como que nosotros tenemos un bagaje, ¿no? De información previa, ¿no? O nuestra información primaria o eso, o de primacía, como dicen. Entonces, eso, digamos que de alguna manera pesa en nuestra percepción de las cosas y también quizás en el estudio, ¿no? Sobre algún tema. El anciano Parmenides, no sé si recuerdan, habló de los mensajeros, ¿no? Y también de las fuentes. Y él dijo, ¿no? Ya que me estaban hablando un poco del tema pasado, él habló, ¿no? ¿Cómo tú demuestras que estás diciendo la verdad o lo correcto? Porque cuando tú presentas una noticia o una información, es también la interpretación de otra persona.
Y como dijeron ustedes, puede caer en la subjetividad también. Entonces, justamente eso es lo que él decía, ¿no? Y que a veces no es en sí decir Fox News no es bueno, porque Fox News es la marca o el canal. Lo que nosotros deberíamos saber es quién es el que redacta la noticia, quién es la persona que está haciendo esta información o dando la información. De hecho, como dice, la noticia es el hecho, pero la información es la descripción, ¿no? Y la interpretación de la persona que escribe el hecho. Y es subjetivo, ¿no? O puede caer en eso también, como dijeron. Pero entonces, ¿cómo utilizamos la metodología nosotros? ¿Cómo llegamos a eso? A descubrir si es verdad, es correcto. eh, y creo que es complejo, sí, porque puede salir también otra fuente más adelante, él también lo dijo, que, por decir ahora, lo que hemos conocido hasta ahora, quizás ya no lo sabemos, sino otra verdad ahora sale nueva. Incluso él también dijo que si él quizás le dijera a todos que cometió un error, fueron como que, bueno, no sé, pues, ¿no? Como que entras en un estado un poco de confusión y podrías hasta apartarte o quizás no lo sé. No sé si se han puesto a empezar porque él lo dijo, o lo preguntó y dijo que era importante saber eso. Perdón. ¿Alguien tiene alguna opinión sobre eso? De hecho, él cuando habla de Mateo 13, y nosotros hemos hablado mucho de esa parábola, ¿no? 13, 34 al 40, que habla sobre el trigo y la cizaña. Lo que él dijo hace unos años atrás ha cambiado. ¿Ya? Ustedes saben que nosotros interpretábamos el campo como que, ¿alguien recuerda? Antes, ¿ah? No ahora. Bueno, ya, si ahora sí lo saben también, no importa, quizás antes no lo saben porque yo también recién me he puesto al día. El campo, ¿qué simboliza? ¿Alguien El recuerda? mundo, creo, si no mal recuerdo. El mundo, exacto. ¿Y Elena White qué dice? ¿El campo qué es? La iglesia de Dios en el mundo. Exacto. Y acá hay un punto que es vital, que es medular para la metodología. Es que Elena White está haciendo una aplicación aparte, no bíblica, ¿ya? Entonces, si tú estudias la Biblia, dices, oye, pero nunca habla de la iglesia, habla del mundo, incluso habla también del corazón, del individuo, ¿no? Entonces, ¿por qué ella hace eso? porque el trigo es la buena semilla y es lo que se va a recoger para el Señor. Entonces, el campo que produce eh, los frutos que el Señor quiere, se supone que es dentro del pueblo de Dios. Ya, pero tú estás obviamente pensándolo como Elena, ¿no? Lo escribió, ¿correcto? Pero Elena está hablando o está haciendo una interpretación propia. Sí, sí, Claro. claro, Entonces, pero pensando en el razonamiento de ella, que mm, es una aplicación correcta porque es lógico así. ok, es lógico. Más, exacto, es lógico desde cuando ella obviamente, digamos que crea un contexto para eso.
Y eso creo que está en Palabras de Vida del Gran Maestro. Y habla de que el mundo, el campo es la iglesia también. Pero ella como profeta tiene esa legitimidad por ser profeta. Entonces es otra cosa que nosotros también debemos poder reconocer, ¿no? O refrescar también, porque justamente eso es lo que hace también las profetas ahora. Y es algo que justamente se discutía, porque nosotros en el tema del anciano por mí decía, ¿tú irías en contra de Elena White? Bueno, sí, ¿no? Porque ya ahora te das cuenta que lo que ella escribió en su tiempo no aplica para el actual. Pero tú irías en contra de un profeta de ahora. Y como que todos tenían miedo de decir sí. O quizás dijeron también no, o sea, no lo haría, ¿no? Entonces, es un tema un poco complejo como es. Tenemos que eh, saber utilizar bien, ¿no? La hermenéutica y la exégesis justamente con la metodología. Nosotros utilizábamos las 14 reglas de Miller. eh, y creo que él habla justamente de estas cositas, ¿no? Esto que mencioné, que la figura, los símbolos, las parábolas también él habla, pero no como las líneas, ¿no? Eh, que la Biblia era su propio intérprete, que tiene que haber una relación de la palabra con el tema, que si juntabas o reunías textos y no caía en contradicción, pues ibas a no estar en el error, o posiblemente no estarías en el error, absolutamente, ¿no? Pero hoy en día, ¿cómo nosotros aplicamos la metodología? Si nosotros resumiríamos eso, lo hemos hecho, de hecho, en algunas clases. eh, ¿Qué tenemos que hacer? Digamos, si nosotros queremos elaborar una verdad sobre un texto, tenemos que buscar o reunir información, ¿no? O sea, todos los textos posibles sobre el tema, ¿no? Para poder interpretar bien. Pero hay un tema, o hay, perdón, hay un problema, es que a veces hay mucha información, poca información y nada de información, ¿no? Por ejemplo, el aborto o el anillo de bodas. Se habla poco del anillo, el aborto nada casi, ¿no? O las tentaciones actuales hoy en día, Instagram, Facebook, TikTok, o sea, no hay algo que hable sobre eso en la vida. Lo tenemos que resumir, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque de hecho ya nosotros hemos, como dice, perfeccionado o lo hemos hecho más práctico. Y también cuando tenemos ya los textos, tenemos que ver a veces si no están en contradicción, ¿no? Y eso pasa. Justamente lo que dije de Elena White es que ella habla, en su tiempo, ella hace una aplicación que no está en la Biblia. Estaría contradiciendo la Biblia, ¿no? Así. Y justamente para entender esa regla o esas reglas dentro de esa regla, ¿no? Tenemos que entender o aplicar el contexto interno y externo. Y tenemos que saber, ¿no? Eh, ¿Por qué lo dice? ¿Para quién lo dice? ¿En qué tiempo lo dice? Y tenemos que ver o sacar todos los detalles de ese tiempo para ver, ¿no? Que caiga en armonía, justamente, para que sea, no caiga en esa contradicción, porque obviamente eso es lo que a veces las personas se confunden. Y el último paso sería, pues, a ver si aplica o no el principio para esto, ¿no? ¿No? O sea, si se puede aplicar el principio o no. Y eso es otra parte de la metodología, ¿no? Que hoy utilizamos. Justamente Ezequiel parte de esa aplicación de la metodología.
Ay, creo que lo hice muy chico. Ah, no, sí se ve, ¿no? Perdón. Ok, entonces, llegamos a Ezequiel. Ezequiel es un, es un libro pequeño, no es muy largo en comparación con otros profetas. Eh, este texto, no sé si ustedes recuerdan que justamente apareció, bueno, los quizás los que tienen más años en el movimiento, ¿no? Eh, aplicándose justamente en nuestra línea, en la línea de los 144.000. Y yo también me preguntaba, bueno, ¿cómo hacen eso, no? Porque, ¿cómo llega Ezequiel 37 y cómo realmente se puede vincular con el tiempo actual o con la línea de los 144.000? Y justamente Ezequiel habla, pues, de un hecho, ¿no? Que va a acontecer con Israel. E Israel simboliza, pues, algo, ¿no? El pueblo de Dios. Pero también habla de juicio, ¿no? En ese tiempo, sabemos que hemos leído Levítico hace poco, 26, 16 al 18, habla de los 7 tiempos, habla del castigo a Israel y del cautiverio. Pero unos versos antes habla también, ¿no? De lluvia, creo que es en el 4, si guardas mis estatutos y mis decretos, ¿no? Yo haré llover, ¿no? Sobre ti. Y lluvia equivale o simboliza a mensaje. Entonces, eh, nosotros utilizamos muchos textos, ¿ya? Como parábolas. Y nosotros hacemos una aplicación profética. Eso justamente es nuestra metodología, la aplicación profética que hacemos a los textos. Mm. Elena White hace una aplicación moral de, del trigo y la cizaña. Y nosotros hacemos una aplicación profética. Eso es el tesoro o los tesoros que nosotros encontramos, profecías. Y no solamente es el único texto. Justamente eh, cuando se habla del trigo y la cizaña, no solamente se está hablando del mundo o de la iglesia. Hace poco, hace un año, casi un año, se habló de quién era también el campo. ¿Recuerdan quién era el campo? ¿Qué representaba el campo? Difícil, ¿no? Pues un año. Pero hace poco también, con los temas, creo, como que tiene un hilo, ¿no? Yo lo veo así porque esto, como le digo, ya está hablando, ¿no? Hablábamos de la experiencia individual, la experiencia de grupo en el tema pasado. ¿Cuál es el campo ahora para nosotros? Equivale al mundo, o sea, tú puedes utilizar el mundo, puedes utilizar la iglesia, ¿no? En el tema de iglesia adventista, creo que eso ya hemos hablado. El mundo es la iglesia y los gentiles. eh, y el campo, que es la base de la pirámide, o el fondo, no sé, como quieran verlo, es los sacerdotes. En este nuevo, en este nuevo estudio, nos mencionan, ¿no? Que existen sacerdotes buenos y sacerdotes malos, correcto, y que tienen que estar hasta el final. Y justamente por eso digo que hay una hilación con el tema pasado, porque estábamos hablando de la experiencia individual y también de la experiencia como grupo y cómo nosotros estamos tratando con el pecado y con el pecador. Y él está mencionando justamente el señor Palmira, ¿no? Sobre eso. Cómo juzgamos el pecado. Y siempre lo unimos al pecador y terminamos dañando, ¿no? Y nosotros sabemos que no vamos a poder separarnos hasta el final, pero ya estamos en una separación espiritual actualmente. O sea, ahora vemos que sí hay una separación. Ya hay un zarandeo. Lo que nosotros pensábamos que era hasta la ciega,
se está dando ahora, ¿ya? Hay una separación y era justamente por esa experiencia, ¿no? Individual, que ahora es la tendencia en el movimiento y en el mundo. Entonces, no solamente utilizamos para Mateo 13:24 para hablar del fin del mundo, del tiempo del fin o del juicio. También hay otras parábolas, hay otros textos como Mateo 22:1-14 que habla de las bodas del Cordero, ¿no? Mateo 25 que habla de las 10 vírgenes. Apocalipsis 19 también, ¿no? Que habla de las bodas. eh, Perdón, de la construcción, me había equivocado. Eh, Levítico también lo he mencionado, ¿no? Esdras 6 y 7 también nosotros vemos eso que lo aplicamos. Hay muchos estudios, ¿ya? Hay muchos parábolas, ¿ya? Para el tiempo del fin y nosotros utilizamos justamente nuestra metodología para sacar estas joyas, para extraer estas joyas, ¿no? Así como Jesús enseñaba, así como Dios enseñó, porque Dios no, o Jesús no solamente enseñaba, desde el Génesis ya Dios enseñaba por parábolas. El mismo Adán, ¿no? Que es su contraparte. ¿Por qué hizo una contraparte? ¿Qué quería enseñar? ¿A quiénes quería enseñar? Al universo, a los ángeles. Él quería mostrar, ¿no? Cómo él era y cómo se sentía. Dios se sintió solo y creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y a la misma vez, Adán se siente solo y le eh, crea a través de costilla a Eva, que también es otra parábola. Y te das cuenta que todo es una parábola y Jesús es una parábola también de Adán, o viceversa. Y eso también está en Corintios, ¿no? 15. Entonces, es, mm, son principios que hemos sacado de la Biblia, que hemos extraído de la Biblia, que sí lo podemos aplicar, sí lo podemos enseñar. Y podemos, obviamente, sacar estos textos y hacer una aplicación profética, ya no moral, ¿ya? Porque eso es lo que eh, nos pide o nos exige en el tiempo actual, ¿no? La Biblia, estamos en el tiempo del fin, somos la última generación. Entonces, tenemos que entender, cuando habla Mateo, ¿está hablando del tiempo del fin o no? Sí, está hablando del juicio. No, ya hay varios protagonistas, ¿no? Están, obviamente, los sacerdotes, que son los que van a llegar, que entre comillas serían los ángeles, pero nosotros representamos a los ángeles, ¿no? Somos el pueblo de Dios que va a seleccionar y que va también a cegar, que va a cosechar. Nosotros tenemos la misión, y ese es otro tema que se habló también hace poco, bueno, hace un año, que nosotros tendríamos que ir a los levitas y los netineos. Sin embargo, se llevó a entender que no va a haber muchos levitas. Eso fue algo que también removió, dividió o quizás molestó a muchos. No sé cómo lo tomaron. No sé si alguien tiene algo que decir, que contar, si le incomodó eso, o sea, ese estudio sobre los levitas, de cómo iba a hacer. Pero en el porcentaje no va a haber muchos levitas. Entonces todo decía, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, y ahora, ¿qué hacemos? Nos ponemos a hacer nuestra vida. Y eso pasó, creo. O sea, por una parte creo que muchos ya como que empezaron a sentirse un poco desganados. Eh, Personalmente, yo, cuando supe eso, sí, o sea, sí vi la lógica. Eh, Era complicado, de verdad, porque yo ahí estaba asistiendo a una iglesia, o sea, a algunos amigos y les hablaba y compartíamos textos o también temas. Y empezamos a discutir un poco de eso y yo le presentaba la verdad sobre el mensaje sutilmente o también poco a poco, pero como que eso me frenó, me frenó.
no sé, bueno, fue algo normal, natural, no lo pensé tampoco. Eh, pero fue así, o sea, como que me cambió toda la perspectiva. Yo sé que cada uno va a tener una experiencia individual, pero como grupo lo hemos tenido, y es que hubo mucha cólera, mucha molestia, o mucha duda. No, el mismo anciano también dijo que lo cancelaron, ¿no? Hasta el día de hoy está tratando de ganar la credibilidad de nuevo, o sea, eso es, bueno, no sé cómo ustedes lo perciben, pero para mí como que suena hasta surrealista, ¿no? Pero está pasando eso, ¿no? Ok. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Bueno, vamos al texto. Ezequiel 39, o perdón, 37. ¿Lo tienen? O no sé si, la verdad que no sé si puedo compartirlo, pero... ¿Así no, Marco, usted puede ¿Qué número compartirlo? dijiste? Pues Ezequiel 37, 37, sí. 39. No, el 37. El Valle de los Huesos Secos. Sí, pero ¿qué? ¿Todo? Sí, vamos a leer porque no, o sea, es hasta el 14, pero vamos a leer unos 9 versículos quizás para entender bien esto porque justamente tenemos que sacar la aplicación, porque esta es justamente la parte Bueno, medular, o sea, del tema. ¿Ya? Pero si lo tiene, ya no hace falta. ¿No? Ok. Entonces estamos ahorita en el tiempo del fin. ¿Qué marca el tiempo del bueno, fin para nosotros? Matías, ¿Sí? Sí. ¿quieres que lo comparte un rato la pantalla con el texto? Sí, un ratito nomás. Solamente para que se haga un poquito más mejor, ¿no? La presentación. Ya, me avisas, lo se pongo me va ahorita. tu voz. Sí. No me, a ver ahí. ¿Me escucha? Eh, ¿Sí? ya, ok. Ya, sí, puedes compartir. Ahora escuché eso nomás. Ah, Graciela no me escucha. ¿Cuántos leo? A ver. Sí, ahora, No, bueno, lee, lee solamente el uno, está. gracias. Sí, el uno nada más, porque ahí vamos a hacer un Bueno, pequeño paro. perfecto. La mano del Señor vino y se posó sobre mí, y en el espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno de huesos, y me puso en medio de ese valle. Luego me hizo dar de vueltas y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos, y estaban a flor de tierra. Ok. Ah, perdón, me seguí de ¿Sí está bien? largo. No, está bien, está bien. Ya. Bueno, dice la mano del Señor vino, ¿no? Dios lo lleva en visión a Ezequiel, ¿no? Hacia un valle donde hay muchos huesos, ¿no? Y en lo que yo leí, o perdón, estudié en un video, es que Él lo lleva para que Él tome una decisión, ¿ok? Hay una decisión que tiene que tomar. En el tiempo del juicio hay una decisión que todos tenemos que tomar, ¿no? Entonces, ¿qué decisión tiene que tomar? ¿O qué decisión le va a mandar Dios a pensar? Y él hace una comparación en contraste con otra historia, ¿no? Parminder, ¿no? Sobre el sábado, sobre Isaías, no recuerdo ahorita, pero habla sobre el día del Señor, y el día del Señor es el sábado, ¿no? ¿Y quién va a seguir el día del Señor? ¿Quién va a aceptar el día del Señor? Esa es una decisión que ellos deberían tomar como pueblo, ¿no? Como nación. Y él hace una comparación en contraste justamente con Ezequiel, ¿no? O alinea también esta historia con eso, ¿no? Que él toma Ezequiel va y va a tomar una decisión. Ok. Si quieres leer el 2 porque ya lo habías empezado, no hay problema. Gracias. Bueno, Sí, por favor. luego me hizo dar de vueltas y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos y estaban a flor de tierra.
Ok. Aquí es bueno, y yo la verdad, así rapidísimo, digamos, si lo leía, pues obviamente solamente estaba haciendo qué más me puede abrir, ¿no? ¿Qué más me puede decir este texto? Sin embargo, que esto dice que le hizo dar vueltas y lo que le hace ver es muchísimo o bastantes huesos secos, secos. Y esa es la palabra quizás que yo puedo al menos resaltar, ¿no? Son huesos secos. Pero ¿quiénes son esos huesos secos? En el versículo 11 dice, versículo 11, ok, eso todavía yo lo voy a leer. Oye, bueno, ahí está. Me dijo, luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Quiénes son esos huesos secos? Acá le está diciendo. El Es pueblo de Israel, Israel. exacto. Es el pueblo de Israel, ¿no? Y cuando dice huesos secos, ¿qué significa? O sea, para ustedes ven huesos secos que están muertos, ¿no? No hay vida. O sea, Sí, pero en realidad ahí Está la mano de César también. ya. A ver, no sé si Graciela se perdió. Sí, creo que está mal del internet. César, ya. Está ahí. la Bueno, Biblia se habla de que se han secado y después lo aclara, ha muerto nuestra esperanza, hemos sido destruidos por completo. Entonces, yo creo que es más bien metafóricamente, ellos se sienten destruidos, se sienten sin fuerza, sin esperanza. Yo creo que a eso se refieren, no que estén muertos. Ok. A ver, César. era más bien una pregunta. Sí. ¿Qué representa la esperanza de ellos en ese contexto? Bueno, a ver. ¿No? Esa es una profecía, obviamente que es una visión de Ezequiel, pero Dios le está mostrando eso, ¿no? Eh, y Dios le está diciendo que ellos son los que dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Ya? No es en realidad la esperanza de, digamos, de algo mejor, porque en realidad ellos estaban ahorita como esclavos y de hecho es como que está hablando del momento, del contexto actual, de que ellos están en Babilonia, ¿no? Así que no es en realidad una esperanza como que algo que va a mejorar, pero lo que sí dijo Graciela, no sé si eso te responde, pero César, pero lo que quería responder Graciela quizás es que sí, en realidad es metafórico, de hecho, pero sí está hablando del pueblo de Israel, y justo la metáfora, que es una parábola, nos está enseñando algo. Cuando tú quieres entender una parábola, tú vas a lo literal, ¿no? Como hemos aprendido en la metodología. Y cuando tú estás hablando de huesos secos, estás hablando de algo inerte, algo sin vida. ¿Y qué era lo que, significaba eso? Era la separación del pueblo de Dios con Dios, pues no con su Dios, ¿no? Eh, Eso era obviamente lo que había causado su muerte espiritual. Por eso ellos se ven como huesos, o Dios lo ve como huesos secos, o los hace ver como huesos secos, ¿ya? No tienen vida, están separados, porque sabemos que la fuente de vida es Dios, ¿ya? Ahora, ¿qué trae la vida? ¿O qué devuelve la vida? Entre comillas, ¿no? Es el, bueno, podemos decir que si están secos o si estás en un desierto, qué sé yo, es el agua, ¿no? Eh, o quizás puedes utilizar otra metáfora. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que entender es otro contexto acá. Es hablando de la relación que tienen con Dios y qué va a suceder con ellos.
Vamos a leer el pasaje por el verso 3. ¿Ok? Matías, creo que Sí. César todavía estaba con su comentario Ah, ya, César. pendiente, y yo también tenía un comentario Ok. luego. César. No, no, yo no tenía comentario, era una pregunta solamente. Era esa, la que representaba la esperanza de ellos. Porque yo tenía en mi mente la idea de que la esperanza de ellos tenía que ver más bien con salir de Babilonia. Mm, ok. De hecho, ellos tienen una profecía. Ellos tenían que cumplir un cautiverio, ¿no? Y saben ellos también que van a salir de ese cautiverio. Pero recuerden que eso sucede más adelante. Ezequiel también está dentro de la construcción o la reconstrucción del templo. No van todos. Ahí sacamos Esdras, ¿no? Que no van todos, los sacerdotes van, los levitas no, o sea, solamente un grupo nada más, pequeño al inicio. Entonces, vemos que no es realmente su esperanza salir tampoco, si nos vamos a la historia. Pero, de hecho, obviamente ellos, o Ezequiel quería lo mejor para su pueblo, y Ezequiel sí, obviamente tenía esa esperanza. Los profetas tenían esa esperanza. De hecho, querían que ellos se arrepientan, ¿no? Primero, para que pueda Dios perdonarlos y que ellos salgan. Y justamente en el futuro, Ezequiel también habla de eso, ¿no? Porque este texto muestra el futuro y habla sobre eso también. ¿Sí, no, Marco? ¿Iba a decir algo? Sí. Un punto que antes hacíamos siempre acerca de los huesos secos es que, como tú dijiste, ¿no? La palabra seco, pues es una palabra que la saltamos, pero un hueso no necesariamente está seco, ¿no es cierto? Cuando muere la persona o un animal, el hueso está con vida, ¿no es cierto? Tiene líquidos, ¿no? Pero cuando ya está mucho tiempo ahí tirado en el sol, ¿no es cierto? En el aire, entonces se seca. Entonces lo que denota eso es que ya ha pasado mucho tiempo en este estado de muerte. Ya están muertos desde hace tiempo. Eso fue una de las énfasis que solíamos hacer. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Eso es un detalle muy bueno porque justamente cuando nosotros entendemos lo literal, ¿no? Y en esa parte que yo la verdad no lo vi, no les he podido ver, pero ahora que lo mencionas sí es totalmente lógico, ¿no? El hueso ya pasó mucho tiempo, o sea, obviamente por eso está así en ese estado y es como que ha estado separado de Dios, de la vida, ¿no? Por mucho tiempo, entonces muy bueno saber eso también sobre este texto. Vamos al verso 3. Eh, Sol, ¿hola? Sí, Mati, gracias. Sí, ¿me escucha? Sí, sí, Ok. También si respondemos a la pregunta que nos hace en el versículo 3, ¿no? Dice, el Señor me preguntó, hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? O sea, nosotros vemos que están en un valle de huesos secos, pero Ezequiel también es parte del pueblo de Dios. Entonces, dentro del pueblo de Dios vemos personas que están con vida, pero también hay huesos secos. Entonces, estas personas que están con vida preguntan y que todavía tienen, y fíjate que es interesante justamente la analogía que estaba poniendo Marco, el hecho de que esté con vida y que haya sido llevado por el Espíritu y que Dios esté ahí, que haya pasado su mano sobre Ezequiel, entonces muestra que hay un pequeño remanente dentro de ese pueblo y de esa condición en la que se encuentra el pueblo que está junto con Dios, mientras que el resto está sin Dios y que se está secando por estar demasiado tiempo alejado de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando en el versículo que leíste sobre la esperanza, que no lo encuentro, está más abajo, que dice que la esperanza era, o sea, que están muertos, que están sin esperanza, ¿no? Entonces, de la historia del pueblo de Israel, lo que hemos aprendido por diferentes parábolas, diferentes historias, es que solamente podían o tenían esperanza estando con Dios.
Aunque las cosas parecían oscuras, igual había esperanza mientras estuvieran unidos a Dios. Pero en el momento en que se separan, nosotros podemos ver que la esperanza va a morir. O sea que toda expectativa o planes futuros no iban a perdurar, iban a terminar destruyéndolo sus propios planes, digamos, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos ver cuando Ezequiel, no sé si lo puedes bajar al versículo más abajo, creo que es Ezequiel. Ahí en el versículo 7, donde dice, yo profeticé tal y como se me ordenó. Y mientras yo profetizaba, no era el versículo 10. Hijo de hombre, todos estos huesos es la explicación que Dios le da. Son el pueblo de Dios. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado. Fíjate que ellos lo reconocen, pero ¿quiénes reconocen si tienen el hueso seco? ¿Tiene que ser el remanente o es los mismos huesos secos reconocen esta condición? Ha muerto nuestra esperanza, dice. Hemos sido destruidos por completo. Entonces, mi pregunta para ti en este versículo es, ¿quién dice estas palabras? Me estás diciendo el verso 7, ¿no? Verso 10, perdón. Ah, ok. Oh, corrección, No 11, es el habíamos 11. llegado ahí todavía. Estábamos en el 3, no habíamos llegado ahí todavía. No, sí, sí, claro, claro, estaba bajo paso, pero justamente sí, hay puntos ahí que podríamos aclarar. ¿Cuál es la parte ahí que dices? ¿Nuestros huesos? Versículo 11. Ya. No, porque Ahí- dice, ya. Sí, 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 ahí está. Hijo de hombre, todos estos huesos son del pueblo de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado, ¿no? Ha muerto nuestra esperanza, hemos sido destruidos por completo. Ok. Eh, Podríamos interpretarlo y es algo, si nosotros como habíamos hablado, ¿no? Y voy a tratar de elaborar bien. Es una metáfora, sabemos que ellos sí están conscientes, ¿no? Eh, Cuando en la parábola de las piedras vivas, ¿no? Las piedras también son inertes, pero están vivas. Y las piedras representan también al pueblo de Dios, ¿no? Entonces vemos ahí que no es eh, tan fácil tampoco hacer la aplicación o la interpretación. Eh, entonces, yo lo que veo entonces, por algunas premisas, es que ellos saben, ¿no? Que han perdido la esperanza porque están en cautiverio y que realmente pareciera que Dios los ha abandonado, los ha dejado castigados, ¿no? Eh, Ellos saben, ellos dicen, ellos comentan, ellos están en Babilonia, Daniel, los príncipes, algunos profetas también, ¿no? Ezequiel, bueno. Entonces creo que, como dices tú, es un remanente que sí reconoce, ¿no? Pero yo creo que todo el pueblo también estaba en eso, ¿no? Creo que todo el pueblo al ya caer en Babilonia, creo que ya ellos se dan cuenta, ¿no? Que se habían separado de Dios o Dios ya los había abandonado. Bueno, eso es lo que pueden tener. Si alguien tiene ahí, esa es otra idea, porque sí me pareció interesante esa parte. Em, Tú dices que los que reconocen son el remanente. Es más o menos estás haciendo la misma paralela que la historia de Daniel, cuando Daniel dice hemos pecado aunque no lo incluía a él, Mm, como lo dice en nombre del pueblo. ¿Te refieres claro, o a sea, eso? exacto, o sea, siempre dice eso, ¿no? Pero no son todos los que lo dicen, ¿no? Realmente son digamos que las personas que realmente sí quieren que el pueblo de Dios se arrepienta y que Dios los perdone, ¿no? Y en eso siempre vamos a encontrar a los profetas o Daniel, como dice, ¿no? No todos, ¿no?
Entonces, el concepto de esperanza que explicaste, que es la relación con Dios, ¿esa es la que ha muerto? ¿O es esa esperanza que César explicaba? La esperanza que vuelvan a Israel. Sí, ciertamente, si analizamos el texto ahorita, es cuando ellos dicen, nuestra esperanza ha muerto, ¿no? Hemos sido destruidos por completo. Tú mencionaste que era la relación con Dios, la esperanza, ¿no? Creo que sí, tiene que ver mucho con eso, como que Dios no está ya con ellos, ¿no? Y simplemente el hecho de que ellos ya estén en cautiverio, para ellos es como que Dios los ha dado la espalda. Y ellos sienten que no, supongo que no hay así una salida rápida, ¿no? Pero los profetas van y empiezan a hablar de que sí, ¿no? Ellos van a regresar, Dios tiene eso preparado para ellos, eh, y que obviamente hay una esperanza ahí, ¿no? Pero bueno, el punto es que cuando quieren regresar, no quieren regresar, o sea, cuando se les manda a regresar, no quieren, ¿no? Eso es algo también contradictorio, por eso digo, ¿no? Es contradictorio esa parte. Pero entonces la esperanza que entendemos aquí no sería la relación con Dios, sino que es, digamos, ellos, su interpretación es así, pero en realidad la esperanza es que ellos no van a poder, o sea, se aleja de ellos la idea, la ilusión de ser esa gran nación que anhelaban ser poderosa por encima de los demás, digamos, ¿no? También, pienso que, como dice, ¿no? Si hiciéramos un análisis como nación, claro, como nación, ¿no? Porque de hecho, creo que los profetas sí querían regresar. El grupo que fue a reconstruir el templo quería regresar a Jerusalén. O sea, querían volver, ¿no? Querían nuevamente adorar a Dios, estar ahí, volver a ver a sus familias, pero lo que yo realmente así veo es como que ellos se acostumbraron a estar allá, eh, entonces eso es lo único, que contradeciría pues un poco eso, ¿no? Pero, pero puede ser que fue en otro momento también, ¿no? O sea, esto es ahora, quizás en el momento que van y ellos, o esa generación, pues ya no está tan así con esa esperanza, ¿no? Como antes. Pero, pero bueno, para mí está bien lo que mencionas también, ¿no? Ok. No sé si César, eh, tu pregunta quizás también lo hacías por otro texto que tú ya hayas entendido eh, de otra manera con el espíritu de profecía, ¿no? Porque de hecho hay muchos textos también que hablan de eso. No era por un texto así anterior, sino que de verdad quería saber qué quiere decir la esperanza de ellos, ya, porque, o sea, viendo toda la historia de ellos, la esperanza del pueblo de Israel era básicamente lo que Solange acaba de decir, pues básicamente ser restaurados, pero ser restaurados no en el sentido, digamos, ellos individualmente, espiritualmente, sino que ellos en verdad lo que querían era como una restauración de su reino, de su poder, otra vez, poder ser libres. Aunque la profecía decía esos 70 años de cautividad, en verdad esa era su esperanza, ser libres, de hecho. Por eso fue que en el mismo tiempo de Jeremías, ellos levantaron falsos profetas, porque no querían escuchar a Jeremías que le decían, no, ustedes de verdad van a pasar 70 años. Ellos decían, no queremos escuchar a este Señor, queremos otro que nos diga que va a venir la liberación, ¿ya? Entonces fue por pues por digamos, ese background que ya teníamos de la historia de Israel, pensé que la esperanza de ellos radicaba más bien en eso. Ok. Y justamente por eso pensé yo que para ellos había muerto esa esperanza, ¿no? O sea, ese sueño, ese anhelo de poder ver, porque cada vez se veían en mayor decadencia como nación, digamos, ¿no? Humillados como esclavos y
sirvientes, digamos, ¿no? Entonces, por eso decía, si se refería a esa, la esperanza, me hace más sentido pensar en esto, porque justamente esas palabras vienen después de la restauración que Dios hace con Ezequiel, después de profetizar y que todos los huesos cobren vida, esos huesos secos son los que dicen estas cosas. Porque ella no dice tampoco el texto, dijeron, dice, dicen, aún cuando están siendo restaurados, levantados, nuevamente de a poco los tendones, la carne, todo, la piel, aún siguen diciendo esto, como si no quisieran eh, revivir, porque reviven para humillación, esa es su percepción. Por eso es que podemos ver a la salida de Babilonia que no quieren regresar, volver a ser esa nación pobre y reconstruir y empezar todo de cero de nuevo, digamos. No sé, es una explicación para tratar de entender lo que pasa ahí. Ok. Sí, sí, lo voy encontrando también sentido también a eso. De hecho, claro, ellos, ahí después dicen, no voy a abrir los sepulcros y ustedes los voy a levantar, como mencionaste, ¿no? O sea, nuevamente va a, a llenar de vida al pueblo. O sea, hablamos de seguramente estar y cumplir esta promesa, ¿no? Para que ellos vuelvan. Y ahí tenemos que entender un poquito también el contexto de ellos, ¿no? Así que sí, pero ahora vamos a nuevamente el verso 4, a ver si pueden subir, por favor. Y Matías, dice, antes de eso, qué pena que te interrumpa. no, no, Este, sabes que, o sea, aunado a lo que acaba de decir Solange, ¿no? El tema de la esperanza de ellos es que recuerda que ya desde mucho, desde el tiempo de Moisés, ellos estaban de hecho esperando al Mesías, ya que iba a ser su libertador. Entonces, eh, creo yo también que la esperanza de ellos radicaba en eso, en otra vez volver a ser una nación grande con este libertador que los sacara de la esclavitud. Y creo que ese fue la gran piedra de tropiezo para ellos cuando llegó el verdadero Jesús, el verdadero libertador, pero no vino en la forma en que ellos esperaban. Y ahí es entonces donde se une con lo que acaba de decir Solange, que ellos como que en verdad no querían vida, ellos querían como permanecer en la muerte, aunque de verdad querían ser restaurados, pero no de la forma en como Dios los quería restaurar. sí, muy Y bueno, es esa, interesante. Sí. Perdón, Díselo. yo me perdón, perdón, yo me perdí un montón porque tengo una señal bastante débil, pero eh, me perdí lo que habló César y lo que habló Solange, pero ahí donde estaban, en el 11 o siguiente, este, ahí el Señor da el sentido que ellos estaban dándole a la esperanza, porque decía, yo los llevaré de nuevo a la tierra de Israel, o a ver cómo es que dice, voy a abrir los sepulcros de ustedes, voy a levantarlos de sus sepulturas para traerlos de nuevo a la tierra de Israel. O sea que yo creo que de alguna manera ellos se sentían eh, muertos en vida y sin esperanza, porque lo que ellos querían era volver a Israel. Ahora, si eso además implicaba una cuestión espiritual, no sé, pero yo creo que más bien era que se sentían tan, desesperanzados que se sentían como muertos. y Mm, lo mm, curioso es que viene después de que Ezequiel profetiza en el versículo 10, en versículo 9, donde dice, habla y dile así dicho el Señor, el Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos y cobren vida. Ezequiel en el 10 dice, yo profeticé tal y como se me ordenó, y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército, bastante numeroso, dice. Pero entonces en el 10, Cristo dice, entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos me dicen, nuestros huesos se han secado, o sea, reconocen, se han secado, ha muerto nuestra esperanza y hemos sido destruidos por completo. Entonces, por esa visión, esa percepción de la realidad, a pesar de que
acaban de recobrar vida, em, hay una necesidad de una segunda profecía para ellos, que vemos en el 12, ¿no? Sí. Y yo justamente iba a decir que esta misma experiencia de ellos, que concuerdo con lo que acaba de decir Graciela también, concuerda exactamente con el barco adramiteno también, ¿no? Porque ellos tenían que saltar para tener vida, o sea, pasar de un barco a otro, y simplemente algunos deciden no quedarse ahí, es más cómodo. Porque te acuerdas en la historia de Pablo también, ¿no? Tenían que saltar al agua y salir al llegar a la isla, nadar hacia la isla. No todos sabían nadar, pero nadie quería correr el riesgo, estaban más cómodos ahí. O sea, no había esa disposición, ese deseo de cambiar. ¿Por qué? Porque había una esperanza muerta en ellos. Y, y, y yo creo que ahí, justamente, en el, a partir del 13, ahí habla como de una segunda resurrección. O sea, por un lado está primero la resurrección carnal, pero después dice, y cuando yo abra sus sepulcros y los saque de sus sepulturas, ustedes, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Entonces pondré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir. O sea, primero hay una resurrección carnal que, digamos, para llevarlos a la tierra de Israel, pero les explica que también necesita una resurrección espiritual para volver a vivir. Mm, Me hablas del 13, ¿no? Ok, sí, Del 13, claro, sí. sí. De hecho, con lo que han mencionado, si ahora completan, creo, un poquito más el 14. texto, claro, entendiendo más el contexto, ¿no? De la historia de ellos, creo que sí es correcto lo que han mencionado. Ellos quieren, obviamente, volver a ser esa nación libre, ¿no? Pues sin duda, ¿no? Su esperanza estaba, pues, muerta porque estaban en cautiverio, así. Y obviamente, pues, creo que cualquier persona que está desesperada, como dijeron, pues no va a tener esa buena fortuna o ese pensamiento, ¿no? Positivo. Eh, pero de hecho creo que es correcto lo que están todos mencionando ahora. Eh, Ah, entonces, eso es lo que dice, ¿no? Profetiza. Solo dijo la segunda parte, o segundo profecía, la segunda profecía, pero hay una primera en el verso 4, ¿no? Dice, profetiza sobre estos huesos y dile huesos secos, oíd palabra de Jehová, ¿no? Mm. Y dice, escuchen acá, dice, así ha dicho Jehová el Señor a esos huesos secos, a estos huesos. He aquí, yo voy a entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ya. Y acá tenemos que entender bien cómo cobran vida. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, Dios, Jehová, eh, acá. ¿Cómo es que Él le va a dar vida a estos huesos? ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? Primero, profetiza, ¿no? Profetizar para nosotros también es un mensaje, ¿correcto? Nosotros profetizamos también. Mm. Entonces, Él dice, vas a hablar, vas a dar una información, un mensaje, y ellos se van a levantar, o perdón, ellos van a oír primero, van a oír, ¿ok? Entonces, ellos recién están como que reformando, todavía no están vivos ahí, ¿ok? O no están todavía con vida. Y dice en el 5, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Cómo cobran o cómo les da vida? Con el espíritu, ¿no? Ajá, y o sea que en sí el mensaje es dado por el Espíritu. Exacto. El espíritu representa el Espíritu Santo. Amén. Sí. Amén, ¿no? Es el Espíritu Santo.
Pero bueno, eso acá obviamente estamos obviamente interpretando, ¿no? De acuerdo también a los textos que nosotros encontramos en otras partes de la Biblia, en el Antiguo, en el Nuevo. Sabemos que lo que hace a la persona o el mensaje llega a través del Espíritu Santo, es lo que lo convence. Para que ellos tengan convicción de algo, primero es el Espíritu Santo, para que la persona tenga convicción, ¿no? El Espíritu Santo es el que trabaja en esa, ¿no? Ahí. Entonces, el Espíritu es el que le da el aliento, ¿ok? Y dice, Matías, versículo, sí, Bueno, justamente yo perdón. pensaba que ese primer espíritu que le dice, huesos, voy a hacer que entre en ustedes el espíritu y ustedes volverán a vivir, podría ser también el espíritu de vida, el aliento de vida. Y entonces ahí va a poner tendones y va a cubrirlos de carne y de piel. Y entonces después pondré también el espíritu. Yo creo que ese último espíritu es el Espíritu Santo. El primero debe ser el espíritu de vida, el aliento de vida, y luego el Espíritu Santo, luego que ya están conformados como cuerpos. Claro. puede ser correcto, pero también es, puede no serlo, porque precisamente el espíritu en las tres expresiones puede dar vida o no, pero creo que se debería entender más como en contexto. Pero yo te iba a hacer una pregunta, porque en el versículo 4 primero dice, diles huesos secos, ¿no? Entonces así lo llaman. Y en el versículo 5 le dice lo que el Señor les dice. Entonces él ya no le dice huesos secos, simplemente le dice huesos. Entonces yo quería saber si es la versión de la Biblia o el texto es literal así, porque reduce, o sea, sus términos de referirse a esos huesos cambia en los versículos en adelante. Entonces yo quería preguntarte si esa es la versión de la Biblia o el cambio está bien marcado ahí. ¿Qué es lo que cambió? No entendí muy bien esa parte. Mira, en el versículo 4 dice, profetiza sobre estos huesos y dile. Ahí dice, Ujú, huesos secos. ujú. Oigan la palabra del Señor, pero dice huesos secos. En el 5 dice, esto es lo que Dios les dice. Dios el Señor les dice, huesos, voy a hacer que entre, o sea, les explica, pero ya los llama huesos, ya no secos. Ah, ya. Ujú. Entonces, en el, en el 7, creo que en el 8, en el 9, por ejemplo, dice, háblales y diles así dicho, pero ya no los llaman ni huesos siquiera. Ya, es muy importante esa observación y no sé si Matías si tienes planificado entrar en eso, en la aplicación que hemos hecho con los mensajes angelicales y los hitos. Sí, sí, de hecho eso es lo que me va a faltar tiempo. Ok. Ay, Pero perdón. O sea, solamente para dar una respuesta rápida, Solange, ¿no? Eh, tú indicas que Dios habla diferente, súper observación, al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios ya está en diferentes etapas en esos versículos. Ya no está, ya no está en oscuridad, ¿no? Ya salió a la siguiente fase, al siguiente hito, o a la siguiente dispensación. Y por eso me imagino que él está hablando diferente ahora, ¿correcto? Ajá, eso era, por eso quería saber si era el contexto de la versión de la Biblia quizás es, o es que Dios reconoce esas etapas y nos está marcando etapas ahí, o sea, como hitos, ¿no? sí, sí, gracias, gracias. Es el correcto. Ya hay un proceso, ya hay un avance, hay una reforma, o como dijo también Graciela, ¿no? Se está conformando un cuerpo, ¿no? Porque ya no son huesos secos, ahora son huesos. Eh, Voy a, quizás para entender un poco ahora la aplicación, ¿ya? Y sería bueno después, como dice, también entender un poquito el texto, porque de verdad que es también varias cosas o detalles también que podríamos sacar de ahí sobre cómo estaba el pueblo de Israel o cómo
nosotros quizás estamos también. Pero de hecho todo va de la mano. Entonces, no sé si podemos volver yo debo compartir de nuevo. Como tú quieres. Ya, a ver. Matías, ¿Sí? sabes que también me parece interesante que en la creación Dios primero crea el cuerpo y después infunde espíritu, ¿ya? Y el espíritu al mismo tiempo es lo que nos da razón, nos da inteligencia. Pero fíjate que aquí primero viene el mensaje, la profecía, ¿ya? Primero viene el mensaje, junto con el mensaje viene el espíritu, ¿ya? Y ya luego crea el cuerpo. O sea, es como que si la orden el orden se invirtiera, pero el propósito es el mismo, ¿no? Que es de rehacer o reformar, ¿ya? O sea, es volverlo a hacer, pero esta vez en lugar de primero ser el cuerpo, primero es la comprensión, es como el espíritu, es el mensaje, comprender el mensaje, y ya luego viene el cuerpo en sí. Exacto. Exacto. Creo que todos están entendiendo un poco y creo que es bueno porque de hecho es complejo, pero como eh, yo la verdad cuando lo leí o cuando lo estudié con los videos, me di cuenta cómo justamente eso estaba sucediendo, ¿no? Ese proceso de transformación o de reformación, ¿no? Del cuerpo, de los huesos, ¿no? Y que eso obviamente aplica también, y ahora vamos a entender un poquito a nosotros, al tiempo actual, a la línea de los 144.000. Y cuando yo hablo justamente del valle, ¿no? Como mencioné, ¿ya? El valle, pues, es un lugar, ¿no? Donde no hay nada, es la tierra solamente, digamos, ¿no? Nosotros cuando aplicamos el modelo de la agricultura, nosotros hablamos sobre el arado, pero también habla, en Oseas 12:10, habla sobre el barbecho, ¿no? Eh, y habla sobre qué es el momento en que se prepara, ¿no? El pueblo de Dios para recibir algo, ¿ok? Eh, y todo eso obviamente es una parábola, ¿no? Que nosotros tomamos para aplicarlo, ¿no? Y tiene justamente ese tema del arado que nosotros lo hemos sacado de la lluvia tardía y de la cosecha. eh, Perdón, de la lluvia temprana y de la cosecha. Entonces, aplicamos lo que es el arado justamente para completar el modelo de la agricultura, que tiene que ver justamente también equivalente a la oscuridad, el tiempo donde no hay mensaje. Cuando nosotros empezamos en el tiempo del fin, 1989, ¿no? Hay un primer mensaje, ¿ok? Pero sabemos que todavía estamos como recién obteniendo el aumento del conocimiento, el mensaje, recién teníamos todavía mucho que refinar. Había quizás un tema sobre Daniel 12, Daniel 11, pero todavía faltaba mucho más, ¿no? Descubrir. Entonces, nosotros estábamos todavía en un tiempo, como sabemos, de oscuridad todavía. O sea, un tiempo de preparación, ¿no? Un tiempo para nosotros preparar las líneas, ¿no? Que se estaba haciendo. Ese valle representa el arado. Y como sabemos, el arado tiene varios métodos, ¿no? Eh, pero cuando habla acá en Ezequiel, ¿no? Justamente que llega, le profetiza, que es el primer mensaje, ¿no? Y le dice, obviamente, que tienen que escuchar el pueblo. Está hablando del primer mensaje, o la primera profecía, en este caso, en el texto. Ese texto está hablando del mensajero, del primer mensaje, ¿ya? Y que el pueblo recién está escuchando. Eso también pasó en nuestra línea, ¿ok? Y entonces recién se estaba como que esos huesos, ¿no? Porque nosotros todavía estábamos como que sin conocimientos, todavía completo, ¿no? Todavía estábamos todavía así como verdes. Sabemos que había una preparación de 30 años, ¿no? Como sacerdotes, o sea, estábamos todavía empezando. Entonces, ahí se está aplicando, ¿no? Este valle, este arado, ¿no? Con nuestra línea. Entonces, no sé si alguien recuerda un poco más sobre eso.
sobre la aplicación de esto, pero es lo que yo he podido, al menos, poder investigar o poder ver, ¿no? El tema es que ahí llega otra profecía, ¿no? Pero lo que estamos viendo acá en el verso, como dijo usted, Solange, cuando él solamente dice huesos, ¿no? Y dice, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, ¿ya? Ya ellos no son huesos secos, pero todavía no son, vamos a decir, no tienen cuerpo todavía, no tienen vida, siguen siendo huesos, ¿ya? Pero es en el primer mensaje. Lo mismo aplica, ¿no? O sea, nosotros todavía recién estábamos como que entendiendo la profecía, ¿ok? Habíamos cometido, no, habíamos estudiado, habíamos hecho algunas predicciones, ¿no? Pero todavía estábamos en ese camino, en ese proceso, ¿ok? Entonces, cuando ustedes mencionan que recién en el verso 6, ¿no? No, perdón, en el verso 5 dice que le va a hacer entrar espíritu, ¿no? Y viviréis. Ese espíritu es el Espíritu Santo, que justamente también a nosotros nos convenció, ¿no? De la verdad, ¿no? Que estábamos en el tiempo del fin, que éramos la última generación, que nosotros íbamos a tener obviamente que estudiar profecías y dar un mensaje, ¿no? Al mundo. Ahora en el 7, o en el 6, perdón, dice, pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y acá dice en el 7, profeticé, pues como me fue mandado, profeticé, perdón, pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor, los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, ¿ya? En el versículo 8 dice, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Ok? Acá, si tú te das cuenta en el verso 8, dice que ya tenían tendones y tienen carne, pero no había espíritu todavía. O sea, hay una reforma del cuerpo, se está reconformando el cuerpo, reconstruyendo el cuerpo, ya que equivale a una reforma para nosotros como aplicación. Lo mismo que está diciendo acá ocurrió con nosotros, ¿no? Todavía no estábamos listos, tenía que pasar un hito más, ¿ya? El primer mensaje llega, pero todavía falta algo más. Y es cuando llega justamente la segunda profecía, ¿no? Ahora, eso me voy a saltar acá, donde dice lo que mencionó Solás, ¿no? En el 12, por lo tanto profetiza y dile, así ha dicho Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, ¿no? Y haré subir vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. En este caso, todavía los muertos, ya acá en el mensaje del segundo ángel, ¿no? Ellos ya recuperan o les da el espíritu. Eso nosotros sabemos que en aplicación profética, ¿no? Lo llamamos el 911, ¿no? Es el hito, ¿ok? El hito cuando viene la lluvia, ¿no? Y eso equivale también a lo que nosotros hemos estudiado en Joel 2:23, de la lluvia temprana. Entonces, nosotros sabemos que ahí hay una prueba, hay un bautizo, y ahí recién comienza el juicio de los vivos. Creo que la semana pasada hablaron de eso, ¿no? Entonces, ahí es cuando recién nosotros, como dice, entra el Espíritu en nosotros, ¿ya? Y ahora tenemos vida, ¿no? ¿Sí? ¿Eso qué versículo estás, Matías? ¿Qué versículo decías? ¿Es esto? ¿Qué? Perdón. ¿En qué versículo está Matías? Perdón, si me cierra el micro. En el 9, Ah, verso ya. 9, ¿ya? En el verso 9 dice nuevamente, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Ya?
¿Y dónde Profetizar, termina este mensaje? ese mensaje para nosotros se aplica en el 9:11, ¿ok? Sí, Es la segunda y vez que profetiza, ¿sí? mi pregunta era, ¿dónde termina el mensaje del 9:11 aquí en los versículos? Mm, buena pregunta. Bueno, en este estudio se habla de la ley dominical, ¿no? No, más fácil mi pregunta. Tú A ver, dices, el versículo 9 es 9:11, ¿ya? sí. Pero continúa en el 10 y termina en el 11. O sea, el mensaje del 9:11 va del versículo 9 al versículo 11, Ah, ok. ¿ya? Sí. Entonces, sí, todo del 9 al 11 es el segundo mensaje, ¿no? El segundo mensaje, ¿ya? Que es del segundo ángel, ¿no? Y ahí es cuando nosotros revivimos, ¿no? Y acá también lo dice, ¿no? Y ahí les daré el espíritu, ¿no? 9. Sobre sus muertos y vivirán, ¿no? Entonces, ahí tenemos la aplicación, ¿ya? De Ezequiel. Lo tengo que cortar porque, bueno, es más simple, ¿no? Es un poquito más quizás con otras parábolas que el anciano Parmenides también lo enlaza, ¿no? Él habla de Mateo también acá, y lo sigue explicando más, ¿no? Pero más sobre todo en el tema de la cosecha. Ya no habla mucho de Ezequiel, quizás si alguien tiene más sobre Ezequiel ahora, o bueno, sobre el tema del 9:11 lo podría un poquito explicar también, pero eso es lo que él menciona, ¿no? Hay dos mensajes. Uno que reforma al pueblo, ¿ok? Que es el mensaje también que le da al pueblo de Israel para que vaya como que formándose, ¿no? Reformándose, ¿no? Como cuerpo. Todavía no tienen vida. La vida recién la tienen en la segunda profecía que dice Ezequiel, o en el segundo mensaje, ¿no? Profético, que para nosotros es el 9:11, que nos da a nosotros también vida, y ahí empieza justamente digamos, nuestra línea como sacerdotes, ¿no? Porque ahí es cuando nosotros ya tenemos un hito, y en ese hito para nosotros es el bautismo, ¿no? Es la lluvia temprana. Entonces, esa es la aplicación que hace Ezequiel para nosotros, ¿no? Con la metodología. Si Y tienen son alguna, 4 vientos, ¿no es cierto? sí, 4 vientos. Lo que asociamos con, pues, con el Islam, por supuesto. Ok. ¿Por Por los, qué? los 4 vientos. Sí, ¿por qué es el Islam? ¿Alguien recuerda eso? No recuerdo bien, pero no hay 4 caballos, 4 jinetes también, no era eso. O sea, no estaba relacionado. Eso es Apocalipsis 9, ¿no es cierto? Sí, A ver, ahí está la clave. Eso es porque están en los 4 vientos, 4 rincones de la tierra, entonces 4, 4. Sí, exacto, ¿no? Em, ¿Los que están deteniendo los cuatro vientos? exacto. Ah, ¿No? Eso es dice, el sexto ángel tocó la trompeta, vi una voz entre los 4 cuernos del altar de oro, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, ¿no? Eso es 9:11, o culmina en 9:11. ¿Recuerdo bien? ¿cómo es eso? ¿Desata los No, cuatro no, ángeles? no, me quedo en 9:11. Sí, eso es Apocalipsis 9:13, ¿no es cierto? En adelante, que marcamos como la sexta trompeta, ¿no? El papel del Islam. ¿Recuerda? sí, y además de que es muy, muy clara la conexión
entre comillas, ¿no? Porque dice, desata los 4 ángeles, ¿no? Que sostienen los 4 vientos. Exacto. Y justo en ese capítulo habla del Islam. ¿Recuerdan eso? Sí, es esa. Exacto. ¿Dónde están, por favor? Apocalipsis 9:13 en adelante. Combinándolo con Ezequiel 37:9. Yo no encuentro nada que diga que hay ángeles atados. Versículo 14. 9:14 de Apocalipsis. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Ah, no, perdón, estoy en el 11. Estás en el... Perdón, Sí. perdón. Ah, Ok. ¿Sí? sí, Sí, no me acordaba de esta parte. Exacto. Eso fue uno de los puntos que vimos ahí, que hacíamos. Y después, porque Matías, tú preguntaste, ¿no? Había otra conexión a Isaías 27. Déjame ver cómo funcionaba esto. ujú. Porque Isaías 27 también habla del Islam, el recio viento, ¿no? En el día del aire solano. En ese día será perdonada la iniquidad de Jacob. Conectamos ese texto también con... ajá. Recuerda cuando lo que hace el viento que sopla, ¿no es cierto?, sobre los huesos muertos. ¿Qué es lo que hace? Los pone, los hace vivo, ¿no es cierto? Y Elena White en Spiritual Gifts, creo, ella dice que Jesús sopló ¿sobre quién? ¿Recuerdan quién era? Sobre Lázaro, ¿no es cierto? Y vivió. O algo similar, tenemos que leer ese versículo. Entonces, esa acción de combinar Ezequiel 37 con Isaías 27, donde se habla de las mismas cosas, digamos, del Islam, eso nos conecta con el hecho de reanimar o revivir a Lázaro, que a su vez es un símbolo de nuestra generación y lo que pasa en el 11. O sea, hay muchas cosas ahí. Se necesita un poco más tiempo Bueno, para ir por todo. Ya. También sopló el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Ya, exacto. Exacto. Está bueno. Está bueno. Y esto eran las gotas, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Eso soplado sobre los discípulos eran como unas pocas gotas, ¿recuerdan? De la lluvia. O sea, era, Sí. no sé si fue, ajá. Sí, sí, sí está la conexión. ¿Y dónde eran Isaías? ¿Isaías cuánto? 27, versículo 9, justamente, 8 y 9. Con medida lo castigarás en sus vástagos, él
los remueve con su recio viento en el día del aire solano. Eso conectábamos con el 9:11 o el mensaje del segundo ángel. No lo he revisitado esos textos, pero eso lo creo que habíamos dicho antes. Marco, ¿y te acuerdas también que en el Éxodo la plaga de las langostas venía el viento del este, que es el Ya, viento sí, oriental? exacto, exacto. Sí, eso es exactamente. Sí, eso sí. Mm, todo eso está conectado con el Islam. Hay un verso también, el verso 10, quizá me olvidé, habla del ejército, ¿no? Dice, y profeticé como me habían mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo, ¿no? Y él es una comparación, el ejército con la iglesia, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? ¿No? La diferencia, pues, que el ejército recibe órdenes y no tiene libre albedrío como nosotros. Sin embargo, debería mantener como ciertas normas, ¿no? La iglesia, pero no lo hace en la práctica, ¿no? Tampoco cuestiona ni hace preguntas, simplemente llega y simplemente se le dice lo que tiene que hacer. Eh, o sea, tiene que obedecer, ¿no? Pero en realidad ese sería quizás el ideal, ¿no? O sea, nosotros deberíamos ser todos iguales, ¿no? Digamos que tener una convicción y también un mensaje, ¿no? Igual. Sabemos que nuestra salvación está en el vivir la igualdad o en aprender, ¿no? Justamente eso y practicarla. Eh, Quizás esa parte, ¿no? Resaltar esto del Islam ahora que no lo sabía, la verdad, está muy bueno, de verdad que gracias. Eh, lo que sí es la reforma, ¿no? La reforma y el nacimiento, o quizás ya el tener el avivamiento, ¿no? Esa etapa de avivamiento en la reforma, que es en el arado, y después ya cuando, ya en la segunda profecía o el segundo mensaje, ¿no? Ya se forma un cuerpo, ¿no? Y es ese aliento, ¿no? Que lo vuelve ser humano, ¿no? A los que estaban muertos y le da vida, ¿no? Eso. Y si tienen más información, quizás, ¿no? Sería bueno no sé, otra parte también, pero eh, si tienen alguna duda igual, nosotros en el tema de las parábolas, hay muchas parábolas como ahorita están hablando. Hace, hace años también se hablaba otras cosas que se aplicaban. Eso también me parece fascinante ahora que lo he estado escuchando. eh, y espero, bueno, que al menos haya servido, ¿no? Para poder refrescarse. Sí, un montón. Gracias. Matías, sabes Sí, que estoy viendo también, pensando, ¿no? Aquí que Pablo también compara el cuerpo con la iglesia. Obviamente esto es como una aplicación espiritual, pero entendiendo que ese es un lenguaje metafórico, pues también se puede hacer. Entonces, creo yo que Dios allí enseña varias cosas y es que llega primero, ¿no? Un mensaje. El mensaje tiene que ser comprendido y una vez que es comprendido, entonces solamente allí ya se forma un cuerpo y el cuerpo es un símbolo de organización, algo organizado. Y fíjate que tú hablabas allí, hiciste la distinción entre el primer mensaje y un segundo mensaje. Y precisamente el segundo mensaje llegas a partir, o el segundo mensajero llegas a partir de ese momento del 9-11 o del 2001, y en ese periodo de tiempo, ¿no? En la línea de los 144 en la línea grande, o bueno, también, sí, en la de los sacerdotes, allí hay una organización construyéndose ya, aunque sea algo incipiente, pero allí ya hay, ya comienza a establecerse esas bases de una organización.
por ejemplo, con el ungimiento de ancianos. Sí, o sea, cierto. De hecho sí la había, creo que he escuchado. Y ahora que tú lo mencionas del cuervo, también de la resurrección, ¿no? Pero bueno, creo que lo que yo lo vi fue en Corintios, y también hace una aplicación, ¿no? De Pablo, ¿no? La resurrección del cuerpo, ¿no? Pero sí es verdad, es un cuerpo organizado a partir del 9-11, ¿no? Ya somos sacerdotes. eh, Creo que repasar esto a mí me ayudó también a como que entender un poquito más. Yo la verdad, estas partes no las he estudiado mucho porque no llegué, quizás no encuentro a veces los videos, he estado, o sea, no me lo sé los nombres, los títulos, difícil, pero, pero bueno, por ahí me facilitaron y debe haber seguramente más, ¿no? César. Una pregunta, ¿hasta cuándo llega el tema de la reforma? O sea, ¿hasta qué momento se detiene la reforma y ya finalmente ya se construyó, ¿no? Ese cuerpo, ok, llevándolo a la vida real. ¿Cuándo termina ese proceso de reforma? Mm, Cuando llega el segundo mensaje o la segunda profecía en Ezequiel, ¿no? Que equivale al segundo mensajero. Ahí es cuando ya el cuerpo tomó forma y recién ya tiene vida. Y como, bueno, nosotros sabemos, nosotros en el hito del 9-11, pues sabemos lo del bautismo y también el nacimiento, ¿no? Y ahí empieza pues a ver justamente también esa lluvia, ¿no? O sea, como que hay una combinación, ¿no? De muchos elementos que nos hacen ver que ya estamos, con Dios o caminando con Dios, porque de hecho en el 2001 sabemos que hay una prueba, ¿no? La prueba también, ¿no? Y lo de las torres, ¿no? La comprensión de las torres, ¿no? De la profecía. Y ahí es cuando, bueno, unos aceptan, otros no. Entonces, ese grupo empieza, ¿no? A trabajar ya como organización o como cuerpo, ¿no? Eh, mm, es lo que yo entiendo, ¿no? No sé, ¿y qué piensan los demás? O sea, en 2001 ya pararía, según lo que entendí, ¿no? Que dijiste, ya para la reforma y la reforma ya no continúa. O alguien piensa diferente, porque yo, por ejemplo, yo creo que la reforma sí, o sea, no terminaría en 2001, sino que la reforma más bien terminaría, o sea, yo pienso, ¿no? En la ley dominical, pero no sé, es que si tenía eso durante el estudio, capaz alguien sí piensa otra cosa o capaz lo aclara mejor. Ah, ok. Sí, a ver, la verdad que no, recién ahora que lo dijiste, ya entendí tu perspectiva. Yo Sí, creo que la reforma sería un poco equivalente a la santificación y eso no debería de terminar hasta el sellamiento. Entonces, eh, eh, yo creo que eh, me pareció muy interesante lo que dijiste, César, de que ahí en el 2001 eh, se conforma, digamos, la estructura, entre comillas, o sea, o se organiza el movimiento, este, pero creo que individualmente la reforma la tenemos que continuar hasta la segunda venida. Me parece que sería lo lógico. es verdad, sí, sí, es verdad. O sea, no lo había visto así comparándolo con la santificación que también comienza en 2001, ¿no? A partir de Eso ese yo iba a hacer principio.
yo iba a hacer ahí justamente un punto, porque creo que la profecía hasta el versículo 9, 10, 11, hasta el versículo 11 habla sobre la restauración, o sea, el nacimiento de la persona nuevamente con vida, ¿no? Pero de ahí para adelante, el versículo 12 en adelante, que nos habla sobre para que salgan de su sepulcro, es como lo que también decimos nosotros el bautizo, pero ahora a un nivel espiritual, o sea, ya empieza su formación como niños, digamos, espiritualmente hablando, ¿no? Y ahí su crecimiento y su desarrollo. Pero creo que hasta el versículo 11 nos estuvo hablando todo el tiempo del nacimiento literal y después el espiritual. Sí, sí, es verdad. Y es que cuando uno lo ve en la línea de los 144 calza todo justo. Está muy bueno. Ujú. O Habría sea, que hacer esa línea aplicando estas cosas a ver si cómo calza, ¿no? sí, o sea, Ah, sí, se aplica. pero Matías, tú puedes ahí dibujar en la pizarra, tú eres crack en eso. Ok. Dibujar qué, perdón. La línea, usa la pizarra electrónica y la whiteboard. Y también hay una pregunta aquí de Solange. No sé si la contestaron o capaz no presté atención, pero yo creo que no la respondieron. ¿Qué Yo significa el también. sepulcro del 12? ¿Qué, qué habían dicho de eso o no le han respondido? ¿Qué significa qué? Dice allí, ¿qué significa el sepulcro del versículo 12? Yo creo que es una manera de decir de que están muertos, o sea, no creo que se esté refiriendo a algo literal, sino a algo metafórico, o sea, los muertos están en los sepulcros. Entonces, simplemente este, mostrar en qué situación están, que están muertos y que el Señor va a abrir los sepulcros y los va a hacer subir de las sepulturas. Me parece que es una cuestión metafórica. Sí, Sí. aunque la instrucción es dejar los sepulcros, ¿no? Que lo abandonen. Entonces, creo que tiene que ver con lo que acabas de mencionar de la santificación, o sea, abandonar eso del pasado, ¿no? Que es la muerte. Deja la muerte y No, vive, ¿no es? no, Yo no, creo que, pero es el Señor. Dice, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, No. pueblo mío, Ah, ok. y os haré subir Sí, de vuestras sepulturas. O sea, exacto, por eso, es Él el sí, que lo hace, no somos nosotros. es verdad. Sí, que sería como el bautizo. exacto, ese era mi punto. Al decir, como ellos nacen primeramente físicamente, el cuerpo es reconstruido, nacen físicamente. Es como cuando nace un bebé, nace con los ojos cerrados porque está lleno de líquidos y bueno, hay que limpiarlo antes de que abra los ojos, ¿no? Y le lleva tiempo para adaptarse a la luz también. Entonces eso es lo que necesitamos, el nacimiento espiritual, sumergirse al agua y renacer ahí, ¿no? Incluso cuando te metes al agua sales con los ojos cerrados porque se está chorreando agua en la cara. Entonces hay algo, hay un proceso de adaptación a la luz que tiene que pasarse para que la persona empiece como que a abrir los ojos y a despertar. Este mismo proceso lo hemos tenido todos dentro del movimiento. Cuando hemos entrado, hemos reconocido algo en el movimiento que nos mantenía ahí, pero a medida que hemos permanecido en ellos, nos hemos ido adaptando a la luz y al conocimiento que hemos recibido y pues hemos empezado a abrir cada vez más los ojos al punto de llegar a comprender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros ahora. Fíjense que el versículo 9, el Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre esos muertos y vivirán, es similar al em, versículo 12 y 13,
cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. La cosa es que tal vez la pequeña diferencia es que en el 9 no está consumido todavía. Dice que esto será o van a vivir, ¿no es cierto? Vivirán. Pero en el 13 ya son afuera del sepulcro, o sea, ya viven. Entonces, aunque es muy similar, es todavía otra fase y nosotros distinguíamos diciendo que el 9 es el segundo mensaje, 9:11, y el 12 y 13, ahí marcábamos el tercer mensaje, el clamor de medianoche. Ya va, ¿puedes por favor repetirlo? Porque no capté bien todo. Ajá. En el Lo 9 que dice, dice vivirán, ¿ya? consumado. Tú decís que no, no es consumado. Sí, exacto. Porque dice espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre esos muertos y vivirán. Futuro, no está consumado. En el Ok, 12 dice, he aquí yo abro vuestros sepulcros. Es otra vez lo mismo, básicamente. Os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Entonces ya están afuera, entonces ya se consumió esta promesa del versículo 9. Ya son vivos, ¿no es cierto? Y eso es Pero, el fin, ¿ya? perdón, lo que pasa es que creo que la consumación del versículo 9 está en el versículo 10 cuando Ezequiel dice, y lo hice tal cual me ordenó, y pasó lo que se dijo, digamos, ¿no? La profecía se cumplió. Ujú. Entonces, el 12 y el 13 es otra profecía. O sea, la consumación del 9 está en el versículo 10, pero la 12 y 13 es otra profecía que va más allá de la restauración del cuerpo. Ya veo tu punto, sí. Pero eso igual no quería que hable tampoco de la ley dominical acá, ¿o sí? De Porque hecho, la ley dominical consiste en que tú comprendas, ¿no? Em, comprendas la historia pasada que implica primer, segundo mensaje angelical y la comprensión porque el tercer mensaje angelical es según la regla de la triple aplicación de profecía, es la sumatoria de los dos, es igual a al tercer mensaje angelical. Entonces, según los versículos 12 el abrir la sepultura sería también como en Apocalipsis 3, no recuerdo los versículos, pero cuando dice que le recomienda a la iglesia la Odisea que compre colirio para sus ojos, porque es como abrir, ¿no? La persona está ciega, entonces necesita abrir los ojos, pero no los ojos necesariamente literales, sino también espirituales. O sea, nuestra comprensión, nuestro razonamiento, el uso de todas nuestras facultades están ahí, sería como la restauración de la naturaleza, no del cuerpo, sino de la naturaleza del hombre. ok. Eh, o sea, de hecho, ahora lo que yo entiendo es que se hacían muchas aplicaciones con Ezequiel. Eh, digamos que todavía se puede hasta ahora, creo que han estado también aportando algunas cosas nuevas, o sea, como que aplicando metodología y también haciendo la aplicación a presente. Yo, bueno, eso me pareció ahorita, ¿no? Que se hizo. Este, fue buenazo. De hecho, más me preocupé más en la aplicación ya comprendida quizás, pero hay muchas más cosas ahí que ahorita he podido analizar y con ustedes y veo que sí. Eso es lo fantástico de la metodología, ¿no?
Mira, yo recuerdo que antes llegamos básicamente, teníamos bastante seguridad sobre hasta el versículo 11. Y los versículos después del 12 y luego eran, mm, creo que no habíamos profundizado tanto, por lo menos que yo recuerdo. Dijimos, ese tercer mensaje, porque eso era lo que tenía que venir, ¿no? Pero no entramos tanto en detalle y tal vez sería bueno revisarlo. Sí, La no, verdad sí. que ha sido espectacular el estudio. Capaz que sí que se puede profundizar más, pero, pero ya que, lo que vimos hoy es un montonazo. Em, a mí lo que me parece súper interesante es que a partir del versículo 12, el desarrollo del capítulo de Ezequiel 37, vamos a ir viendo los temas de restauración que nosotros estamos viendo en el movimiento ahora. La naturaleza del hombre, la ley dominical, vamos a ir viendo el asunto del raza, de género y muchas otras cosas que también estamos tocando y que van a ver reflejados de manera simbólica, no son fáciles de ver, pero lo vamos a ir viendo reflejados en esos capítulos, en el transcurso del capítulo, que se trate del Valle de los Huesos, en ese párrafo. Así que me parece súper interesante como ver cómo todos los temas al final se van uniendo y van formando ese tercer mensaje angelical, la comprensión de este mensaje. Mm, ujú. Bueno, y yo incluso veo que, claro, cuando habla profetiza en el 12 es otra profecía, ¿no? Es otro mensaje. Por eso creo que sí es posible más ampliar ahí. Pero bueno, Así que entonces, ¿no hay un tercer mensaje? ¿El tercer mensaje es la suma del primero y el segundo? Según la regla de triple aplicación de profecía, sí, es la composición de la suma y el segundo, pero adecuada a tu contexto, ¿no? Sí, porque de hecho es que, bueno, por lo menos en la escuela de profetas, en el tiempo que yo estuve, me acuerdo que ese profesor, que era Rogers, él comparó el tercer mensaje con el primer mensaje y básicamente la conclusión era que el primero y el tercero eran lo mismo, ¿ya? Solamente que uno te habla de un juicio, digamos, el juicio de los muertos y el otro te va a venir a hablar, es del El juicio, juicio de los él no hablaba del juicio de los vivos en ese momento, pero hoy en día nosotros sabemos que es el juicio de los vivos, pero en ese momento él no lo mencionó así. Él lo que dijo es que el primero te hablaba del juicio de los muertos y el otro te hablaba de un juicio ejecutivo. Entonces, este, es que sí, es lo que dice Solange. Sí, sí, como que se repite, ¿no? Según el principio de la triple aplicación. Es el mismo, es que tiene muchas semejanzas. Exacto. bueno, bueno, muy bueno. Tengo que volver a ver el video. Eh, bueno, listo. Creo que sí ha sido muy provechoso. De verdad que hay cosas que me he dado cuenta que se van abriendo, incluso ahora que ya tenemos un poquito ya mejor, claro, más claro quizás el análisis de los textos para mí, Bueno, porque yo también aprendí. un poco. No estoy intentando echarme este lado. Sol, está abierto tu micrófono.
Ok, gracias. Igual, Matías, estaba excelente el tema. Creo que tal vez podemos hacer una ampliación del tema. Si a alguno de ustedes les gustaría, pues comuníquense con nosotros y hacemos una ampliación a más detalle de este tema, porque creo que se abrió mucha información para nosotros ahora explorarla. Sí, muy bien. Gracias. Vamos a orar entonces. Eh, Gracias, Señor, por